¿Sientes los pies cansados, pesados, con una sensación difusa de dolor, sobre todo conforme va avanzando el día o al final del día? Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre este problema que me han hecho en la consulta o en las redes sociales. Hablaré de las causas y también de las posibles soluciones. ¿Es lo mismo tener pies cansados o pesados que tener dolor en los pies, o que tener sensación de hormigueo en los pies, o que tener hinchazón en los pies? Pues no es lo mismo exactamente. Son síntomas o signos, porque a veces se pueden ver diferentes y hay que distinguirlos para saber cuál es la posible causa y poder poner el tratamiento. Lo que no quiere decir es que a veces estos sean fases distintas del mismo problema, o que puedan mezclarse causas, o que puedan solaparse o mezclarse los síntomas. Si tienes sensación de pies cansados, muchas veces es también una sensación como de pesadez. A veces puede ser que tengas una sensación de hinchazón, pero no haya una hinchazón real. Si lo mides, no veas que tienes más diámetro en el pie o incluso en el tobillo, pero tienes una sensación subjetiva, como si te presionaran los pies. A veces puede llegar esto a dar dolor y la causa sea la misma, y que con el paso del tiempo, aparte de notar esta sensación de pesadez y cansancio, tengas también dolor. A veces pueden ser parestesias, que esto es un término médico que significa hormigueos, que ya hablé de esto en otro vídeo, la sensación de hormigueos o de entumecimiento, como si el pie estuviera dormido, y esto es distinto y podría ser una causa que no tenga nada que ver a la que causa los pies cansados o pesados. Y después, pues tener un hinchazón, pero un hinchazón real, que realmente veas que los pies se han hinchado porque hay un edema, es decir, hay un acúmulo de líquido que lo que hace es que el diámetro del pie sea mayor claramente. Pueden ser milímetros, pero que se podría observar a simple vista, e incluso a veces al presionar pues queda como una marca, incluso la marca de los zapatos o del calzado. Entonces hay que distinguir un poco entre estos tipos de síntomas, que a veces se pueden mezclar, para poder deducir cuál es la posible causa y pedir las pruebas complementarias que nos hagan falta. ¿Por qué tienes pies cansados o pesados? Incluso con algo de sensación de dolor o incluso con sensación de algo de hinchazón. Hay diferentes tipos de causas. Lo más frecuente es por sobrecarga. Sobrecarga quiere decir que estés mucho tiempo de pie, o ya sea en posición estática o sea andando, y esta sobrecarga por el efecto de la fuerza de la gravedad y que los pies están soportando ese peso, pues esto hará que puedas tener con el paso de las horas una sensación de cansancio o de pesadez e incluso de dolor. Esto puede ser por actividad laboral. Si eres un profesor que está todo el día hablando, dando clases y está todo el día de pie, pues es posible que tengas este problema con el paso del tiempo, con el paso de los años. O si eres un guardia de seguridad, o eres un médico, una enfermera, o que estás trabajando haciendo guardias y estás muchas horas con mucho trabajo moviéndote, al cabo de horas y horas de estar andando, notarás sensación de dolor en los pies. Esto me ha pasado a mí. También puede ser por actividad deportiva. Si te excedes en la actividad deportiva, corriendo o saltando, pues es posible que también tengas al final una sobrecarga. O puede ser una fiesta, que estés horas y horas de pie, dando vueltas, charlando con unos y otros, y al final acabes con una discoteca bailando, y al final acabes con sensación de pesadez y cansancio de los pies. O sea, estos serían una serie de factores. Estos pueden ser peores o empeorar conforme tienes más edad, o sea, la edad es un factor de riesgo, como en muchas cosas, y también si tienes sobrepeso u obesidad. También si estás embarazada, o sea, si estás embarazada también por el efecto del aumento de peso, pues es más posible que tengas sensación de cansancio en los pies o sensación de hinchazón. O sea que estas son unas causas generales, y también pueden empeorar, por ejemplo, si tienes problemas en la estática de los pies, como por ejemplo un pie plano o un pie cabo. Eso ya te predispone a tener más molestias a lo mejor, pero sobre todo si hay una sobrecarga, pues tendrás problemas antes que otras personas. Otro conjunto de problemas que pueden dar lugar a esta sensación de pies cansados serían problemas de tipo vascular, que esto puede ser por una afectación de las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón a los tejidos, en este caso las piernas y los pies. Entonces, si esto se obstruye de alguna manera,
por los factores de riesgo cardiovascular que ya conocemos, que son la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo, pues esto te puede predisponer con el paso de los años a tener este tipo de problemas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la diabetes, una diabetes mal controlada, con el paso de los años te afectará. Después, afectación de las venas, los problemas típicos de la circulación que dan lugar a varices, porque se dificulta la circulación de la sangre hacia el corazón. Es decir, las venas lo que hacen es llevar la sangre desde los pies hasta el corazón, y si esto se afectan las válvulas que impiden el retorno venoso dentro de las venas que hay en las piernas, pues esto dará esta sensación de cansancio, de pesadez, no solo en los pies, sino también en los tobillos y en las piernas, sobre todo en la zona baja de las piernas. Después puede ser por problemas de los vasos linfáticos, que esto es lo que hacen es llevar el líquido que hay entre las células, lo van recogiendo y lo llevan hasta la vena cava superior. Entonces es una forma también de devolver el líquido hacia el corazón. Entonces esto, si se afecta, también puede dar una hinchazón, ¿no? Hay diferentes causas que pueden dar lugar a esto. Después podemos tener problemas neurológicos. Estos problemas neurológicos pueden ser, por ejemplo, el alcoholismo, puede haber una neuropatía, afectarse los nervios, puede dar más una sensación de hormigueo, una sensación de lo que llamamos los médicos parestesias, o una sensación desagradable, como si se duermen los pies, y a veces puede empezar con unas piernas o unos pies cansados. Entonces esto puede pasar con el paso de los años de consumir alcohol y puede ser una posible causa. También, por ejemplo, la diabetes mal controlada con el paso del tiempo, además de dar problemas vasculares que hemos comentado, puede dar lugar a problemas de neuropatía, que esto sería lo mismo que hemos comentado antes. Puede ser por un atrapamiento nervioso, el síndrome del túnel tarsiano, que es equivalente al que ocurre en la mano, pero es el equivalente a nivel del pie, que también dará una sensación de parestesias o de hormigueo y de entumecimiento parecido al túnel carpiano cuando ocurre en la mano. Pues esto se llama síndrome del túnel tarsiano. También puede ser un problema de fascitis plantar, lo que pasa que esto sería más, a lo mejor en un pie, más que un problema difuso en ambos pies, ¿no? La fascitis plantar se da por una inflamación o por una afectación de la fascia, es decir, un tejido que tenemos en la base del pie que comunica la parte posterior con la parte anterior. Después puede ser por problemas traumatológicos o reumatológicos en general, podría ser por artrosis, que ya hemos dicho con el paso de la edad, pues puede dar lugar a dolor en los pies, sobre todo conforme aumenta el movimiento, o puede ser por una artritis, una inflamación en las articulaciones de los pies con rigidez, que esto, por ejemplo, sería típico en la artritis reumatoide, aunque sí suele ir con rigidez en las manos y dolor en las manos. Esto es sobre todo por las mañanas, o sea que también es algo que habría que tener en cuenta. Después podemos tener problemas en la piel, es decir, problemas de que la piel esté muy reseca. A veces puede ser también secundario a un problema vascular, pero puede ser un problema propio de la piel, que esto puede contribuir a que haya problemas. Y además hay otra serie de factores que pueden influir, como por ejemplo el calzado, la vestimenta que llevemos, que puede sumarse a los problemas que hemos dicho anteriormente y dar lugar a más problemas todavía. Es decir, problemas en la piel en sí mismos pueden darte sensación de cansancio en los pies, pero si además estás mucho tiempo de pie o caminas mucho, pues puede ser que tengas problemas adicionales. Y después también hay que tener en cuenta problemas de tipo cardíaco o respiratorio, problemas renales. ¿Por qué? Porque puede ser que realmente estés empezando con un hinchazón, con un edema, un acúmulo de líquido en los tobillos o en los pies, que vaya subiendo hacia arriba y empieza al principio con sensación de cansancio, que puede dejar marcas en los pies, incluso cuando presiones, que puede dejar algún tipo de marca, y esto puede ser debido a que estás teniendo una insuficiencia en el corazón o en el riñón y que sea esto uno de los síntomas que empieza a dar. Y después también tenemos problemas traumatológicos, como por ejemplo que hayas saltado de una altura más o menos considerable y al caer de pie luego empieces a tener dolor en los pies, o
saltos o situaciones de este tipo. Estos serían traumatismos o contusiones, pero esto ya sería algo más evidente y ya no estaría tanto dentro de la sensación de cansancio o pesadez difuso con un malestar difuso. Ya sería más una causa traumatológica, que incluso podrías tener una fractura en alguno de los huesos de los pies de forma bilateral. Y si la sensación es más de dormirse los pies o de hormigueo en los pies, pues esto ya no sería propiamente de lo que estamos comentando y sería más lo que expliqué en el otro vídeo de hormigueo en pies y manos, que puede tener incluso causas toxicológicas, ¿no? Por alguna intoxicación y múltiples causas, algunas parecidas a las que he explicado aquí. Porque a veces, como he dicho al principio, se pueden solapar los síntomas y variar según el momento de la evolución de la enfermedad. Porque ya he dicho que problemas endocrinológicos, como por ejemplo la diabetes, si está mal controlada con el paso del tiempo, puede dar problemas vasculares y problemas de neuropatía, de afectación de los nervios de la zona de los pies o de los tobillos, y darán síntomas según las fases. Pero también otro tipo de problema endocrinológico, por ejemplo el hipotiroidismo, es decir, la disminución del funcionamiento del tiroides, pues puede dar lugar también a edemas o hinchazón y puede empezar con sensaciones de cansancio en los pies o sensaciones de pesadez, y que luego pase a sensaciones de hormigueo y que la causa sea una causa endocrinológica. O sea que se pueden mezclar los síntomas y a veces las causas pueden ser variadas. ¿Cómo se diagnostica la causa de estos pies cansados o pies pesados, incluso ligeramente dolorosos? Pues esto dependerá de los síntomas que expliques, si tienes también hormigueo, si tienes también un dolor más intenso, si es bilateral, si es más en un pie que en otro, dependerá si tienes otros síntomas adicionales, si tienes síntomas de dificultad respiratoria o síntomas de edema realmente que se observe a simple vista, si tienes una sospecha de un problema endocrinológico, que tengas síntomas de diabetes o de hipotiroidismo, o que tengas un traumatismo previo, que por ejemplo hayas lesionado anteriormente un pie y entonces sobrecargues el otro por una mala postura, en fin, todo esto habrá que valorarlo, también el calzado, historias de este tipo, y a partir de aquí habrá que pedir pruebas si hacen falta inicialmente, dependerá del tiempo que lleves, te pueden pedir una radiografía, a lo mejor de un pie, de los dos pies, para poder comparar. Se puede pedir más adelante una resonancia, dependiendo de lo que sospechen, pruebas analíticas generales y a lo mejor pidiendo hormonas tiroideas para ver también la glucosa, los iones, en fin, todas estas cuestiones que pueden también influir en síntomas de este tipo. Te pueden pedir también un ecodoppler para la valoración vascular, o valorar si hay que pedir pruebas reumatológicas en general para descartar problemas como la artritis reumatoide. O sea que esto ya dependerá de la situación. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Bueno, esto dependerá de las causas. Hemos hablado que puede haber diferentes causas o múltiples causas. Entonces, la más frecuente suele ser la sobrecarga, ¿no? Problemas de sobrecarga de los pies por el trabajo. Entonces habrá que revalorar qué hacemos con el trabajo, si se pueden hacer algunos cambios para que la persona no esté tanto tiempo de pie o no tenga que andar tanto, si es posible. A veces hay que reubicar a la persona, o si puedes, pues buscar un cambio de trabajo, si no queda más remedio y el problema empieza a ser grave. O sea que esto habría que valorarlo. Después está el tema del calzado, ver qué calzado utiliza la persona, si lleva ropa o calcetines o algún tipo de ropa muy ajustada que pueda dar problemas. Y después, si llega a casa y tiene esta sensación de cansancio, una solución lógica que se suele hacer es estirarse con los pies elevados, y esto mejora la circulación, 15-20 minutos, y mejora el retorno venoso, y muchas veces se mejora así. Los baños con agua o agua y sal o con algún tipo de esencia pues son interesantes, útiles, a veces durante 10-15 minutos, pues con agua caliente que no llegue a quemar, por supuesto. Pues esto puede ayudar a que mejore bastante la situación, sobre todo a final del día. Se pueden utilizar los masajes, que lo puede hacer la misma persona u otra persona, a veces con una pomada hidratante o algún tipo de crema, que estos masajes ayudan a que se relaje la musculatura. Esto es fácil porque lo puede hacer uno mismo. Entonces, estas
cuestiones pues son interesantes. Después también se puede valorar si es necesario fisioterapia o utilizar plantillas correctoras o si hay algún tipo de problema en la forma de los pies, un pie plano, un pie cabo, eso también habría que valorarlo. También son interesantes ejercicios de fortalecimiento de la musculatura, de los gemelos, del sóleo, de los pies también, y también ejercicios de estiramientos. Estos ejercicios pueden ser, por ejemplo, cuando estás en posición tumbada, pues hacer ejercicios dorsoplantares de flexión dorsoplantar del pie, hacer 20-30 repeticiones con ambos pies, o puedes hacer también combinarlos con movimientos de rotación. A veces ejercicios con los gemelos, de ponerse de puntillas, ¿no? Que fortaleces los gemelos y también el músculo sóleo, que esto ayuda también a que mejore la circulación venosa principalmente. Esto también se puede hacer con estiramientos, que a veces ayudan a que se relaje también la musculatura y que son simplemente ejercicios en los que estiras hacia arriba el pie, ¿no? Esto se puede hacer también tumbado o se puede hacer apoyándolo sobre la pared o alguna superficie que tengas enfrente. Hay múltiples ejercicios que se pueden hacer y que son útiles. Si hay un problema traumatológico o reumatológico, entonces ya se puede valorar si hay que dar el paracetamol, el acetaminofén o algún AINE, es decir, el ibuprofeno, naproxeno, alguno de estos tipos de medicamentos, si no hay una contraindicación. Si es un problema de reumatológico y se diagnostica, pues habrá que valorar si hay que dar en algún caso corticoides, pero tratamientos como el metotrexato, pero estamos ya aquí hablando que ya estamos en una enfermedad reumatológica propiamente dicha. Si pensamos que es una neuropatía, pues a veces hay tratamientos que se pueden hacer con la duloxetina, la gabapentina, fármacos de este tipo para disminuir la sensación de parestesias o de hormigueo. Pero esto ya no hablaríamos de piernas cansadas y pesadas, sino ya una fase más avanzada que normalmente está producida por ejemplo, lo que hemos dicho, el alcoholismo, o por una diabetes mal controlada, o incluso por sustancias tóxicas, que esto también habría que valorarlo. Y por supuesto, si tienes diabetes, habrá que tratar la diabetes, tanto con dieta como con el tratamiento correspondiente. Y si tienes un hipotiroidismo, pues habrá que tomar la levotiroxina o el tratamiento que te pauten. En fin, esto habrá que tratarlo. Si tienes edemas, es decir, un hinchazón ya por acúmulo de líquido, pues habrá que tratar con diuréticos para disminuir el síntoma. Y por supuesto, habrá que ver cuál es el origen para tratarlo también. Si es un problema cardíaco, respiratorio, un problema renal, pues esto habrá que valorarlo. Y por supuesto, en problemas vasculares hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, si tienes hipertensión habrá que tratar la hipertensión, si tienes una hipercolesterolemia habrá que tratarla, si fumas habrá que dejar el tabaco, el alcohol lo mismo. Es muy importante la dieta, una dieta equilibrada, no solo para tratar este tipo de problemas, sino también para tratar la obesidad o el sobrepeso, que ya hemos dicho que esto contribuye y se suma a todas las otras causas, haciendo que empeoren las piernas cansadas o las piernas pesadas. O sea, habrá que controlar el peso también. Y en este sentido, la actividad física en general pues puede ser útil. Quiero decir, al principio puede ser que el exceso de actividad física te pueda dar problemas en los pies, pero después también te ayudará a mejorar. O sea que todo esto conjuntamente habrá que valorarlo. Te dejo aquí un vídeo sobre edemas en el que profundizo sobre este tipo de hinchazón que se puede producir en diferentes partes del cuerpo, y otro vídeo sobre el hormigueo y la tumefacción en manos y pies, que también profundiza en este tipo de síntomas que son variantes de lo que hemos explicado hasta aquí. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.